Con este vídeo empezamos el sexto tema del curso de programación y lo que veremos en esta unidad es la herencia y el uso de excepciones en Java. Aquí podéis ver el índice que vamos a seguir a lo largo de esta unidad y básicamente está dividido en tres partes. En la primera parte hablaremos de la herencia, cómo la podemos utilizar para poder reutilizar código. Además, también veremos otro de los pilares básicos de la programación orientada a objetos, como es el polimorfismo. Y finalmente veremos tanto interfaces como clases abstractas. Luego tendremos una segunda parte donde aprenderemos a comparar objetos y finalmente la última parte la vamos a dedicar al tratamiento de excepciones. Veremos cómo capturarlas, lanzarlas y propagarlas y además cómo crear nuestras propias excepciones personalizadas. Y bien, tal y como vimos ya en la unidad anterior, la programación orientada a objetos se basa en cuatro pilares básicos, que son la abstracción, el encapsulamiento, el polimorfismo y la herencia. La herencia es la capacidad que tiene una clase de heredar el comportamiento de otra. Entonces esto resulta muy útil para reutilizar código, ya que en base a una clase ya definida podremos crear una nueva que heredará todo lo que tiene esa otra clase, pero además podrá añadir tanto atributos como métodos adicionales que sean específicos de esa clase. Entonces, a partir de aquí vamos a ver tres nuevas palabras reservadas, que son el extends, protected y super. En primer lugar tenemos el extends, que será lo que utilizaremos para indicar que una clase hija va a heredar de una clase padre. Entonces, cuando definamos una clase, lo que haremos es indicarle, a continuación del nombre de la clase, la palabra reservada extends y la clase de la cual queremos que herede ese comportamiento. Y algo importante es que únicamente podemos hacer el extends de una clase. Es decir, una clase solo puede heredar el comportamiento de otra. Sin embargo, sí que podemos tener diferentes niveles de herencia. Es decir, yo podría tener una clase A que herede el comportamiento de una clase B, pero a su vez que B también esté heredando de otra clase. De hecho, en Java todo hereda de object, es decir, todas las clases que creemos implícitamente están heredando el comportamiento de una clase padre principal que es la clase object. Aunque bueno, tampoco quiero entrar ahora mucho en detalle en esto ya que lo veremos más adelante a lo largo de la unidad. A continuación tendríamos la palabra reservada protected que nos sirve para indicar un tipo de visibilidad a los atributos y métodos de una clase padre, es decir, una clase sobre la cual se va a heredar su comportamiento. Entonces, si declaramos en una clase tanto atributos como métodos con el modificador de acceso protected, esto lo que implica es que únicamente van a tener visible esos atributos y esos métodos aquellas clases que hereden el comportamiento de la clase que ha definido esos atributos protected. Es decir, sería una restricción intermedia entre el public y el private. El private no lo podrá ver nadie, el público lo verán todos y el protected únicamente lo verán aquellas clases que hereden de esa clase que tiene el atributo o el método protected. Y finalmente tenemos el super, que se utiliza para hacer referencia a la clase padre o superclase. A esa clase que estamos heredando el comportamiento se le llama padre o superclase. Entonces, a partir del super podemos acceder a los atributos y los métodos de esa superclase. Normalmente lo que se suele hacer, lo más común, es llamar al constructor de la superclase a través del super, ya que cuando creamos una clase que hereda de otra, realmente en el constructor solo nos fijaremos en esos atributos adicionales que tiene esa clase, ya que como está heredando el comportamiento de otra, pues lo que serían los atributos que hereda también se generarán a partir del constructor de la clase padre. Entiendo que esto al principio puede confundir un poco, pero bueno, ahora vamos a ver una serie de ejemplos y veréis cómo no tiene ninguna dificultad. Para ello vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde tenemos dos clases, una clase que se llama padre y otra clase que se llama hija. En principio la clase padre únicamente tiene un atributo que se llama nombre y un constructor. Ese constructor lo que hace es inicializar la variable instancia nombre a partir de una string que recibimos como parámetro en el constructor. Y a continuación además se imprime por pantalla con un print ese nombre que hemos recibido como parámetro. Entonces aquí tendríamos una clase únicamente con ese constructor y luego abajo tendríamos otra clase. En este caso se llama hija
Y fijaros que aquí tenemos el extends padre. Entonces, al incluir esta instrucción, lo que estamos indicando es que la clase hija va a heredar el comportamiento de la clase que tenemos a continuación, a la derecha del extends, en este caso la clase padre. Por lo tanto, siempre que queremos una instancia de la clase hija, también tendremos acceso a el nombre, que realmente es del padre. Y aquí en esta clase tenemos un atributo adicional que se llama edad, y luego un constructor, que recibe un entero y una string. Entonces, fijemos aquí realmente en lo que está haciendo este constructor de la clase hija. En primer lugar, llama al constructor de la clase padre a través de super. Esto realmente está accediendo a este constructor y le está pasando como parámetro padre, que es la string que recibe el constructor de la clase hija. En este caso, cuando creemos una instancia de hija, recibiremos un entero y una string. Pues esa string que recibamos como parámetro se la pasaremos al constructor de la clase padre y se guardará en nombre. Por lo tanto, esta instrucción lo que hace es guardar en la clase padre, en el nombre, esa string que recibimos como parámetro. Y además luego me la imprimirá por pantalla a través de este print. Una vez termina el constructor de la clase padre, seguimos en el constructor de la clase hija. Y en este caso guardamos en la variable de distancia da esa da que recibimos como parámetro. Y finalmente mostramos por pantalla, tiene una hija de concatenado con el valor de edad que hemos recibido y concatenado con años. Entonces aquí si os fijáis, en primer lugar el constructor de arriba tiene un print pero sin el ln. Entonces lo que hará el super será imprimir el nombre del padre y luego concatenarlo con tiene una hija de la cantidad de años que hayamos puesto. Por ejemplo, si aquí hemos utilizado un 5 y Pepe, pues el resultado será que Pepe tiene una hija de 5 años. Aparte, en edad habrá un 5 y en el nombre de la clase padre tendremos el nombre Pepe. Bien, pero pasemos ahora a hacer una modificación adicional. Fijaros que ahora tenemos la clase padre y la clase hija. Sin embargo, aquí la clase padre tiene un método adicional que se llama mostrarinfo, que hace un println de la palabra padre dos puntos y el nombre. Pero abajo hemos añadido además una string nueva que también se llama nombre. Por lo tanto, hija tendrá una string nombre, un entero edad, pero además tendrá otro string nombre correspondiente a la clase que está heredando. Entonces, realmente, esta string representará el nombre de la hija, mientras que la string del padre representa el nombre del padre. Entonces, ahora tenemos un constructor en la clase hija que recibe tanto la edad como dos strings, la string del padre y la string de la hija. Entonces, lo primero, como siempre, invocamos al constructor de la clase padre, que realmente lo que hacía era guardar en el nombre de la clase padre esa string que recibe como parámetro, que será el segundo parámetro que recibe el constructor de la clase hija. Importante, que no lo he dicho antes, es que siempre que hagamos un super respecto a un constructor, debe ir como primera instrucción de ese constructor. De lo contrario, nos dará un error. Sin embargo, no sucede lo mismo cuando accedemos a un atributo o a un método. En ese caso sí que lo podemos utilizar cuando queramos, como podéis ver en el ejemplo de aquí más abajo. Bien, entonces una vez se ha guardado el nombre y se imprime por pantalla, lo que hará será guardar en la instancia de hija, en el atributo nombre, esa tercera string que recibimos como parámetro. Y en la variable de distancia da, pues ese primer atributo que se recibe en el constructor. Y finalmente, de nuevo, imprime ese mismo mensaje de antes. En este caso lo tenemos igual que antes, no pone el nombre de la hija. Sin embargo, luego tenemos un método mostrarinfo, que realmente tiene el mismo nombre que en la clase padre. El nombre es exactamente el mismo, y esto es perfectamente válido. Entonces aquí se debe tener en cuenta que este mostrarinfo se ejecutará o uno u otro dependiendo del tipo de instancia sobre el que se invoque. Si tenemos una instancia de tipo hija, invocamos a mostrarinfo, se ejecutará este método de aquí. Sin embargo, si tenemos una instancia de la clase padre, se invocará el de arriba. Y aquí a su vez, de hecho, mostrarinfo accede a el método de la clase padre y lo hace a través del super. Entonces lo que hará será, en primer lugar, hacer este println y luego invocar a mostrarinfo que hace otro println. En el primero me muestra los datos de la hija y en el segundo me muestra los datos del padre. De la hija tiene la edad y del padre solo tiene el nombre. Y bien, para que se entienda todo esto mejor, pues vamos a ver este mismo ejemplo en Visual Studio Code. Para ello vamos a ir al editor y aquí tendríamos las clases como en el primer ejemplo. Tenemos el padre con el nombre y la hija únicamente con la edad. Entonces, si ahora aquí en un main
creamos una instancia de la clase padre, por ejemplo, padre P igual a new padre, y le pasamos Pepe. Aquí realmente, al ejecutarlo, pues me mostrará simplemente el nombre Pepe y ya está. Sin embargo, si en vez de crear una instancia de la clase padre, la creamos de la clase hija, ponemos h1 igual a new hija, pasándole un 5 y Pepe, ahora de ejecutarlo, me mostrará Pepe tiene una hija de 5 años. Bien, pero veamos ahora el otro ejemplo. Ahora tenemos la clase padre con el método mostrarinfo y la clase hija también con el método mostrarinfo, pero además la clase hija tiene ahora un atributo nombre. Por lo tanto, como hemos dicho antes, tendremos un nombre tanto de la hija como un nombre tanto del padre, ya que estamos extendiendo de esa clase padre que a su vez tiene una string nombre. Entonces, si quisiéramos diferenciar el nombre de la instancia del nombre de la clase padre, lo haríamos a través del super. Entonces, veamos en primer lugar un ejemplo creando instancias de la clase hija ahora con estos tres atributos. Entonces, para ello, de nuevo en el main haremos hija h1 igual a new hija. Y fijaros que ahora me pide tres parámetros. Por ejemplo, primero 5 años, luego el nombre del padre, Pepe, y el nombre de la hija, por ejemplo, Marta. Si ahora lo ejecutamos, me indica Pepe tiene una hija de 5 años. Para formar esa string está utilizando tanto el constructor de la clase hija como el constructor de la clase padre. Lo primero que hace es ir a el super de padre pasándole, en este caso Pepe, entonces se guarda en la instancia y a continuación se hace un print de ese nombre, que sería esta parte de aquí. A continuación guarda como variables de instancia el nombre a partir del tercer parámetro que es hija y la edad. Y a continuación imprime, tiene una hija de, concatenado con edad, concatenado con años, que realmente es esta parte de aquí. Y si ahora, por ejemplo, en h1 invoco a mostrar info, y ahora lo ejecutamos, me muestra esta información de aquí. Hija, Marta, edad 2.5 años. Esto realmente invoca al método mostrar info sobre la instancia h1. Por lo tanto, como h1 es una instancia de la clase hija, estamos invocando a mostrar info de la clase hija. Entonces iremos a esta clase y este es el método que se invoca. En primer lugar se imprime la información de la hija, se da el nombre, luego edad, lo concatena con edad y finalmente invoca a mostrar info de la clase padre, ya que utiliza el super. Entonces si vamos ahora a la clase padre, esa segunda línea la muestra este método, padre Pepe. Sin embargo, si ahora aquí, por ejemplo, ponemos una clase padre P1 igual a new padre y le ponemos Tom, ahora si hago P1 mostrar info, evidentemente invocará el método de la clase padre, ya que P1 es una instancia de esa clase. Si lo ejecutamos, aquí fijaros lo que ha pasado. En primer lugar, este Tom realmente se genera al crear este constructor. Luego a continuación, al crear la instancia de hija, me imprime todo esto de aquí. Y finalmente el P1 mostrar info me muestra la info de la instancia P1, que es una instancia de la clase padre. Por lo tanto me muestra este mostrar info con padre 2 puntos y el nombre. Bien, pero hagamos algún ejemplo adicional para que se termine de entender todo esto bien. Ahora, por ejemplo, vamos a la clase hija y en vez de mostrar info de esta forma, vamos, por ejemplo, a acceder a el nombre del padre directamente a través de un atributo. Podríamos hacerlo de la siguiente forma. Un sysout, aquí podría poner padre, 2 puntos, y concatenarlo con super.nombre. Este super.nombre es la forma que tenemos de diferenciar el nombre que tenemos como variable de instancia del nombre que tenemos de la clase padre, que sería este de aquí. Entonces aquí realmente accederé a ese atributo nombre de la clase padre. E incluso aquí podríamos tener un tercer atributo que fuera nombre, string, nombre. Entonces ahora realmente esta segunda línea, cuando accede a nombre, está accediendo al parámetro. De hecho ahora cuando invoquemos a mostrar info sobre una instancia de la clase hija, vamos a quitar esta de aquí y vamos a poner h1, y aquí en mostrar info le ponemos Tom. Ahora cuando lo ejecutemos, fijaros qué ha sucedido aquí. Creamos la instancia y me indica que Pepe tiene una hija de 5 años. Sin embargo, luego cuando invocamos a mostrar info, genera estas dos líneas. Pone padre Pepe
Y luego hija, Tom, edad 5 años. Entonces realmente en la instancia de hija el nombre está guardado como Marta. Pero claro, al invocar a mostrar info pasándole una string, esa string se le está pasando en la segunda línea después de hija. Entonces aquí, para que acceda realmente al nombre de la instancia, de esa hija, lo haríamos a través del this. Y aquí, por ejemplo, podríamos utilizar nombre como cabecera. Por ejemplo, aquí pondríamos nombre. Y desde el main, pues podríamos invocarlo, mostrar info y poner, pues por ejemplo, estos son los datos. 2 puntos. Entonces ahora cuando lo ejecutemos de nuevo, esto lo genera el constructor y luego mostrar info, esa string que le pasamos como parámetro realmente va en la primera línea. Y luego tenemos padre Pepe y hija Marta, edad 5 años. Y bien, nada, lo voy a dejar como estaba, simplemente era para que vierais este ejemplo. Entonces quitaremos esa string nombre de mostrar info, quitaremos este println y llamaremos de nuevo primero a super.mostrarinfo, que me mostrará los datos del padre. Y aquí, por ejemplo, en vez de poner edad voy a poner tiene y ya está. Y además voy a quitar los isOuths de los constructores para que no me muestre esa información. Entonces ahora cuando lo ejecutemos de nuevo, el constructor no genera ninguna string y mostrar info pues me muestra padre Pepe y hija Marta tiene 5 años. Y bien, nada, de momento lo vamos a dejar aquí y en el siguiente vídeo pues veremos algún ejemplo adicional para que se termine de asimilar todo esto mejor.